Hola chicos, hoy veremos el tema de momento de un par. El momento de un par se define como dos fuerzas que son paralelas y que tienen la misma magnitud pero un sentido opuesto. Es decir, disculpen mi mal pulso, son dos fuerzas que son igualitas como son esta F que va hacia acá y esta vale F. Y entre ellas hay una distancia perpendicular que es D. Entonces, un momento par es cuando ustedes tienen dos fuerzas que están paralelas y que están igualitas, pero una va en un sentido y la otra en el contrario. Y la fórmula para calcularlo va a ser simplemente el momento es igual al valor de la magnitud, la fuerza, por la distancia. Esta fuerza por distancia equivale a que yo tengo un plano y esta mano está empujando hacia arriba y esta mano empuja hacia abajo. En teoría, mi mano izquierda trabaja igual que mi mano derecha, son dos fuerzas iguales, pero en sentido contrario. Entonces, si esta empuja hacia arriba y esta empuja hacia abajo, se genera un giro. Si se dan cuenta, es lo mismo que hacer un giro cuando ustedes van manejando. Toman el volante, si voy a girar hacia este lado, entonces es hacia arriba, hacia abajo. Entonces es un giro y ya ustedes depende de hacia dónde estén viendo, va a ser si es negativo o es positivo. Se ve el giro como si fuera un volante. Entonces cuando tengamos un ejemplo, ahorita vamos a revisar, es como si tuviera en mi mano un cuaderno o dos plumas y girara como si fuera un volante. Si yo giro si voy a dar vuelta en mi carro hacia la derecha, es un giro negativo. Si yo doy vuelta en mi carro hacia la izquierda, es un giro positivo, como si fueran las manecillas del reloj, pero ahora en pares. Como ejemplo tenemos esta placa en donde ya les dibujé por colores las distancias y las fuerzas que incluso se ve que son pares. Estas dos fuerzas de 450, como pueden ustedes ver, son iguales, pero una va a la izquierda y otra va a la derecha. Luego, estas de color rojo, que se ve medio naranja, son iguales, 200 y 200, pero una va para arriba, otra va para abajo. Y estas dos últimas, una va hacia arriba y otra va hacia abajo, y ambas valen 300 newtons. Ahora, ¿cómo se va a resolver esto? Se utiliza el teorema de Variñón y la tabla que ya habíamos platicado. Vamos a escribir entonces la tabla. Entonces tenemos nuestra tablita en donde pondremos lo que es par, signo, distancia y momento. Vamos a empezar con este ejercicio con la fuerza que está de color negro. Si se fijan, la fuerza es de 450 newtons. Ahora lo importante es hacia dónde se genera este giro. Como si fuera un volante, este empieza empujando hacia la izquierda y genera un giro como si yo fuera en mi carro y diera un giro hacia la izquierda. Entonces es un momento que va en contrario a las manecillas del reloj, es positivo. Entonces aquí escribiríamos que la fuerza tiene 450 newtons y un signo positivo. Para la distancia perpendicular es muy fácil notarlo porque entre estas dos fuerzas de color negro hay una distancia de 3 metros. Lo cual se anota los 3 metros en esta parte de la tabla. Esto es en cuanto a la fuerza de color negro, que la magnitud se toma una sola vez aunque sea un par. El signo dijimos que es positivo porque gira contrario a las manecillas del reloj y la distancia perpendicular que hay entre ellos es de 3 metros. Entonces en esta fila sería, el momento va a ser signo positivo más 450 por 3. Lo cual nos da un momento positivo de 1350 newton por metro. Ahora revisamos las fuerzas que están de color rojo. Estas de aquí empujan hacia arriba, pero el otro par empuja hacia abajo. Este es como las manecillas del reloj, entonces es un signo negativo. La distancia que hay entre ellas, ¿cuál sería? Pues si mis fuerzas están en Y, mi distancia es en X y la distancia es de 4 metros. Entonces hacemos la anotación en la tabla. Ahora estamos con las fuerzas de color rojo. Esta tiende a empujar hacia arriba
y la otra hacia abajo, entonces hace un giro que es como las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo. La fuerza vale 200 newtons y la distancia que es paralela es la que está entre las dos. Si las fuerzas están en Y, la distancia está en X y hacemos la notación. En la fuerza anotamos 200, en el signo anotamos menos, en la distancia 4 metros y después multiplicamos las filas, menos 200 por 4, menos 800 newton por metro. Y esas serían las fuerzas que van de color rojo. Para las fuerzas que nos faltarían, serían las fuerzas de color azul, que son 300 y 300. Estas fuerzas están inclinadas, pero aún así, con mucha imaginación, estas fuerzas son paralelas. Entonces, esta empuja hacia la derecha y hace un giro como las manecillas del reloj. Entonces es negativo. La distancia que hay entre ellas es de 5 metros y la fuerza es de 300. Entonces anotamos en la tabla que es una fuerza de 300 newtons de signo negativo con una distancia de 5 metros y entonces el momento va a ser igual a menos 300 por 5. Esto va a ser igual a menos 1500 newton por metro. Esta parte de aquí ya tenemos los resultados, más 1350, menos 800 y menos 1500. Y haciendo la suma, más 1350 menos 800 menos 1500, el momento total es igual a menos 950 newton por metro. Y ese es el resultado. ¿Qué es lo diferente de los anteriores? Que en este estamos revisando cómo hay pares que son fuerzas idénticas en sentidos contrarios y que generan un giro entre ellas. Ya no hay punto fijo en ningún lado, son vectores libres. Quiere decir que puede haber dos por en algún lado, dos por el otro y dos por el otro. Y aquí en toda la figura en ningún momento les dije que el momento fuera con respecto a un punto. Ya son vectores libres. Pero de todos modos se hace la sumatoria. La fuerza se escribe una sola vez, el signo es el que generan entre ambas fuerzas, la distancia es la que hay entre el par, se multiplica la fuerza por el signo. En total es multiplicar la fuerza, el signo, la distancia de cada fila. Y al final se hace la sumatoria y este es el resultado final. Los ejercicios que voy a dejarles en la plataforma son muy similares. Hay que hacer esta tablita identificando cuáles son pares, cuáles va con cada uno y el signo que se genera entre todos. No hay punto fijo y este sería el ejemplo del tema que nos faltaba para revisar todo lo de momentos.